Romy. Bueno, Estela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí. Sí, se te escucha. Ahí entraron Bien. un par de profes. Sí, se te escucha. Ahí está. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, profes, buenas tardes. Para ser respetuoso con los tiempos, comenzamos así, no les robamos mucho del descanso, de empezar el descanso de fin de semana. Bueno, estamos acá reunidos, convocados todos, inclusive yo como docente también, para analizar nuestro trabajo transcurrido hasta este momento y lo que tenemos por delante, que por cierto, para el nivel superior no dista mucho de lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Gracias a Dios no nos desestabiliza tanto las medidas y la situación en la que estamos atravesando ahora, porque nosotros siempre estuvimos trabajando en esta situación y bueno, eso nos da un poquito más de ventaja porque analizando, hemos hecho una buena práctica el año pasado y este año la intención es que mejoremos y trabajemos de una manera coordinada, colaborativa, como ya lo venimos haciendo hasta el momento. Y siempre acompañada por el equipo de gestión, en este caso Andrea, Lucas, Bea y Jorge, que siempre están dispuestos a ayudarnos, a colaborar. Me estoy situando en la situación de docente en estas circunstancias y bueno, bajo esta forma de trabajo, ellos son una pieza clave y fundamental en nuestro trabajo como docente. Bueno, le cedo la palabra a Andrea, que es la que convoca y dirige la batuta en esta oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Este momento era una reunión que nos veníamos debiendo porque no la habíamos concretado al inicio de clases, ¿se acuerdan? Habíamos trabajado con el grupo de profes que estaban a cargo del seminario de ingreso, pero después, bueno, hicimos las comunicaciones vía correo electrónico, pero no nos habíamos podido reunir, así que nos parecía importante. Ya queda poco para terminar el primer cuatrimestre, así que nos parecía necesario reunirnos para hacer algunos ajustes y trabajar algunas cuestiones, sobre todo vinculadas al tema de la evaluación, porque también muchos de ustedes nos habían estado preguntando algunas cuestiones al respecto. Bueno, para empezar, como siempre, nosotros queremos jugar un poco con las palabras y queríamos invitarlos ahí en el chat. Yo les dejé un link, invitarlos a ingresar a este link y poder colocar una palabra que para ustedes represente lo que sería la presencia en la virtualidad, porque es un tema que también habíamos estado o venimos este último tiempo charlando mucho con los coordinadores, con algunos profes, y que ustedes recuerden el mensaje que mandamos a los chicos por el otro día, por las noticias, y lo compartimos también con ustedes en el grupo. Era un poco también, ¿no?, llamando la reflexión de esto, de qué estamos entendiendo por presencia. Así que bueno, los vamos a invitar a poner esta palabra para que a partir de ahí podamos disparar algunas cuestiones de las que queríamos tratar. No sé si pueden ver ahí el link. Yo la voy a presentar así. Sí, ahí está el link. Si se fijan, del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Bueno, del lado izquierdo de la pantalla tienen una barra de herramientas de manera vertical. La cuarta opción es una cinta adhesiva, una nota adhesiva. Hacen clic en nota adhesiva y ahí les va a aparecer un cuadradito donde ustedes van a poder colocar esa palabra, ¿sí? Ahí, si se fijan.
Ahí, haciendo clic ahí, les aparece, colocan la palabra, le cambian el color si la quieren y la guardan. Y le dan enter. Es bien sencillo. Genial. Ah, tiene que estar en la mami. Ahora, cérrame acá. ¿Le llave el auto? Yo estaba peleando a quien organiza, yo le corría la palabra de un lado. Las voy acomodando porque algunas se habían superpuesto ahí. Hay Vamos, profes que que somos están, como perdón de Andrés, 20. hay profes que si están en el celular les pide descargar la aplicación. No sé si tienen tiempo de hacerlo o lo hacen, el internet los ayuda y lo pueden hacer rápido. Qué raro que suceda eso. Capaz que. Y si no, pongan la palabra en el chat y Lucas se las agrega, no hay Así, problema. mejor. Culpa tuya. Miércoles. ¡Y la bici! Anda a buscársela. Mira lo que me haces así. Mira todo lo que me haces así. Yo ahí le escribí buenas tardes porque me pide descargar. Bueno, ahí te la agrega Lucas. Lucas, ¿podés agregar la palabra de la profe? Yo le escribo también porque perdí la conexión, así que perdí el link. Justo que estaba en el link, perdí la conexión. Se ve que está débil el internet. Bueno, ¿estamos? ¿Alguien?
Andrea, estás muteada. Andrea, sí, no se escucha. Perdón. Bueno, decía que aparecieron muchas palabras ahí, muchas veces la palabra encuentro, la palabra desafío, la palabra, bueno, esto de la mirada, del encuentro, de la empatía, adaptación, que un poco, digo, se complementan o se resumen también en el mensaje que les habíamos mandado nosotros a los chicos el otro día, ¿no? A raíz un poco de muchos planteos de profes, ¿sí? Que, bueno, que ante la necesidad de que se hagan presentes en las aulas, ¿no? En las videollamadas sobre todo, muchos de ustedes nos planteaban que había poca participación o que la participación, digamos, estaba de alguna manera ocultada detrás del micrófono y de la cámara apagados. Entonces, bueno, un poco con esa intención les mandamos a los chicos el mensaje y también habíamos estado charlando nosotros y nos preguntábamos, ¿no? Porque hacíamos un poco la analogía con la situación de la escuela real, cuando venimos a la escuela y decíamos, bueno, mucho de esto que vemos en la virtualidad, que es el teléfono, la cámara apagada, el micrófono apagado, también nos pasaba a veces antes en las aulas, ¿no? Porque los teníamos ahí sentados, ¿sí? O en la cancha, pero en realidad no estaban conectados a la propuesta, no estaban participando o siendo parte de esa propuesta. Y eso un poco también nos pasa ahora, solo que ahora se puede visibilizar más, ¿no? Porque el micrófono y la cámara, que son las dos herramientas que por ahí nos permiten esa comunicación, están apagadas. Entonces, bueno, era como preguntarnos, ¿no? Un poco esto, qué estaba pasando, preguntarnos también qué les pasará a ellos, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros recuperábamos un texto de Perla Selmanovic que un poco para iluminar o para poder, bueno, buscar algunas respuestas, ¿no? A todas estas preguntas que teníamos y nos pareció interesante compartir con ustedes esta idea que ella plantea de que los efectos de la presencia en la virtualidad son efectos de transferencia, ¿sí? Y esa transferencia se juega en el reconocimiento primero que hace el profe de un otro, que es ese estudiante, ese sujeto, que tiene un saber y que tiene una potencialidad, ¿sí? Y que puede aportar a esta propuesta que yo he pensado para él. Y ese reconocimiento que nosotros hacemos de ellos es lo que nos abre la posibilidad de que ellos reconozcan la autoridad en nosotros en el sentido de este conocimiento que les podemos ofrecer o que les podemos transmitir. Y eso nos parece que es importante, ¿no? Entonces, la importancia también de que el profe pueda tener la disposición para transitar los avatares que esta transferencia de alguna manera presente o de poder redireccionarla ante los obstáculos que vayan surgiendo en el proceso, ¿no? El deseo que se vincula con el objeto de conocimiento que está en juego, ¿sí? Y ese objeto de conocimiento se construye, ¿sí? A partir de los contenidos que están en juego, ¿no? Y también de aquello que se quiere conquistar, ¿no? Del deseo, digamos, que mueve la búsqueda y la conquista del conocimiento. Y el cuerpo, que de alguna manera, dice ella, trata de intervenir a través de los intercambios, ¿no? De la escritura, de la palabra. Así que bueno, nos parecía importante recuperar estas ideas y también que ustedes nos pudieran contar un poco, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo ustedes están viviendo? ¿Cómo están experimentando esta presencia en la virtualidad? Y sí reconociendo, por lo que hemos ido charlando, por lo que vemos en las aulas, que bueno, y que lo dijimos también en algún momento, que hemos ganado en experiencia ya, el año pasado nos ha permitido construir muchas cosas que bueno, que este año
sobre las cuales, digamos, este año vamos mejorando y vamos haciendo propuestas más interesantes para ellos, ¿no? Eso creo que es algo positivo este año, trabajar sobre ya una base que fue la experiencia del año anterior. Así que bueno, no sé si vos, Bea, querías agregar algo más, pero no queríamos extendernos mucho en esto, pero sí nos parecía importante recuperar algunas de estas ideas de Selmanovich, y hay muchos textos en la web que trabajan sobre esta cuestión de la presencia en la virtualidad. Nos parecía importante recuperarlo y también ver, bueno, qué les estaba pasando a ustedes con esto, ¿no? Y digo, nosotros lo ponemos por ahí, lo pensamos en relación, en el vínculo de nosotros con los estudiantes, y también lo tenemos que pensar en el vínculo nuestro entre colegas, ¿no? Esto que nosotros también a veces nos preguntamos con un grupo de coordinación, con Estela, cuando charlamos, cuando tratamos algunos temas, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos respuesta del otro lado, ¿no? Cuando los mensajes, no hay respuesta a los mensajes, cuando también nos apagan la cámara o el micrófono. Entonces, bueno, también digo, desde el lugar de la gestión uno se pregunta, bueno, ¿qué puede mejorar, digamos, para generar estas presencias que permitan una comunicación más fluida y que permitan la construcción del trabajo en equipo? Creo que eso es otro de los puntos que siempre ponemos en consideración, y creo que en ese sentido venimos haciendo un buen trabajo en equipo. Nos falta mucho por andar, pero creo que hay que seguir construyendo en esa línea, ¿no? Como institución formadora. Yo no agregar nada, en el sentido de que solamente que nos había parecido importante. Nosotros habíamos pensado así como unos tópicos para poder reflexionar sobre esto, y por ahí a lo mejor podemos hacer como una lluvia de pequeñas experiencias para saber ustedes cómo están vivenciando esta cuestión de la presencia en la virtualidad. Está en otra diapositiva, Lucas, ¿te acordás? Sí, pero yo no lo estoy manejando. Perdón, la presentación. perdón, Andrea. No hay problema. Sí, eran algunas preguntas, ¿no? Hay muchas más seguramente que nos podemos hacer, pero bueno, algunas que nos parecían interesantes. ¿Por qué no se conectan los que se conectan? ¿Cómo plantear el contrato pedagógico en la virtualidad dada la mediación de los dispositivos? ¿Cómo movilizar el deseo que favorece la participación y el involucramiento? ¿Qué significa la presencia? ¿Qué signos, perdón, de presencia y de reconocimiento mostrar al estudiante? No son para que las respondamos, sino son preguntas, digo, que nos disparan cuestiones para seguir pensando en nuestras propuestas de enseñanza. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo, aportar algo en relación a esto. Yo, si me permiten, con respecto a juego de primer año y a gimnasia de primer año, quizá por la cantidad, noto que este año hay muchísima más predisposición, muchísimo más interés de los chicos, quizá porque las reglas fueron claras desde el inicio. O sea, ellos cuando se inscribieron ya la situación era así y era previsible que fuera así todo el año. Entonces, bueno, creo que ese también fue el motivo de la gran deserción del año pasado, donde se contrajo un compromiso al principio que luego no se podía sostener por la realidad. Me parece que en ese sentido estamos bastante aventajados con respecto al año pasado, y los chicos de tercero y de cuarto, los de cuarto sobre todo, muestran un compromiso muy, muy grande con su formación, con su asistencia, con encender las cámaras, con estar, por lo menos mi experiencia en los dos espacios que yo tengo en cuarto. Y tercero, bueno, en gimnasia cuesta mucho la parte práctica, entonces, bueno, apelamos por allí a que ellos puedan trabajar de alguna forma juntándose con alguno que puedan y demás, pero bueno, me parece que en esto, obviamente, hemos capitalizado todo el sinsabor del año pasado, pero queda un desafío impresionante por delante. Es como que uno todavía le sigue quedando gusto a poco, no
por más que uno mejore sus clases y mejore las presentaciones del año anterior y vaya por más y haya aprendido un montón de cosas en cuanto a las herramientas, queda como cierto sabor a poco todavía, ¿no? A mí personalmente. Gracias, Andrés. Perdón, a mí me tomó un poco esto de la presencia que me pasa en algunas situaciones, si bien coincido con mucho lo que dijo la profe, que hay mayor compromiso y por ahí tratamos, me pasa personalmente en la clase, cómo hacer que sea más dinámica, cómo pensar para lograr más la atracción y que puedan estar más tiempos conectados y demás. Al margen de eso me pasa que muchos participan en el aula y no así en las clases virtuales. Que siempre tengo justificación, sí, porque no tengo internet, porque no llegué. Entonces yo pensaba en cómo lograr el vínculo, otro vínculo con esos estudiantes, porque en mi caso es taller y tenemos una retroalimentación constante. Entonces yo les decía, les mandaba un mensajito y les decía que yo necesitaba de la palabra de ellos, más allá de su actividad, la propuesta de trabajo que le estaban haciendo muy bien, yo necesitaba escucharlos. Porque también era muy rica la intervención, entonces eso me pasa y les estoy enviando mensajitos respecto a eso, que necesito que se conecten para que podamos intercambiar ideas y que ellos también puedan construir su aprendizaje conmigo, pero también con los aprendizajes de sus compañeros, que eso también es muy rico. Hola. André, Sí, Gaby. perdón, justas, las dos. Sí, yo que solamente tengo práctica un solo curso y que agarré el año pasado, que es como que este año, si bien también estoy más organizada porque empecé desde un comienzo con una idea un poco más clara, em, como que veo que siempre participan las mismas personas y por ahí estoy buscando recursos para que participen otras. Pasa lo mismo, apagan la cámara o les pasan inconvenientes. La última clase ya fue caótica, creo que era el día que yo tuve problemas con el Meet, con la cámara, estaba con el celu, con la compu, o sea, era yo la complicada y a la vez con la ayuda de una estudiante también le pasó lo mismo. Fue como, fue como media hora caótica, que ahí dije, qué horror estar en la virtualidad, porque esto hubiese sido en la presencialidad y es nada, mirar para otro lado y seguir hablando. Y no enganchamos, y no enganchamos, no enganchamos. Em, pero sí noto eso, que si bien responden a los trabajos prácticos que les mando todas las clases, un autor o dos autores diferentes, o sea que los tengo bastante ahí al palo y que es asincrónica y sincrónica y les insisto y esto, y son complementarios, pero las voces escucho siempre las mismas. Me pasa eso. No sé si soy yo, que no busco el instrumento, pero por ahora estoy en eso. Voy a ver de darle vuelta de otra forma. Euge, ¿quieres hablar? Hola, buenas tardes. Bueno, para mí este año uno de los aspectos claves tiene que ver con cómo doy cuenta yo de mi acompañamiento, cómo doy cuenta yo de mi presencia. Entonces, en ese acompañar, he incorporado en los encuentros algunas preguntas sobre cada clase, ¿no? De cuáles son las dificultades que encuentran, qué les pareció, si les parece útil, si es extenso, si lo piensan como una posibilidad aplicable para interpretar la realidad, para intervenir en la realidad. Y la verdad que surgen cosas muy buenas, ¿no? Me voy encontrando con que en algunas propuestas las devoluciones han sido, profe, son muy extensas, nos interesa, pero quisiéramos tener más tiempo. Entonces, por ahí me parece muy interesante esto de pensar qué devuelve uno, qué pregunta, qué sabe respecto a este acompañar, porque por ahí es como que miramos o miro o miraba
o es común decirlo, cómo ellos vienen transitando, cómo los y las estudiantes vienen transitando, pero también doy vuelta a la pregunta y me miro, ¿no? Como docente y me pregunto esto, ¿no? ¿Qué devuelvo? ¿Qué escribo? ¿Sobre qué? ¿Cómo lo hago? ¿A quién? Porque en las devoluciones también me encuentro con esto. Por ahí me encuentro con escritos donde puedo explayarme porque hubo un análisis de la propuesta, porque veo deseo, porque veo interés, entonces puedo hasta recomendar más material bibliográfico. En otros trato de estimular un poco, de aclarar conceptos, de devolverle como si yo estuviera ahí, trato de eso, de ir viendo cómo puedo achicar esta distancia física para que esto no sea una distancia afectiva, ¿no? Amorosa en ese intercambio. Entonces me parece que en el modo de la escritura también, lejos de la objetividad, está la singularidad de quien escribe, ¿no? Los y las estudiantes cuando escriben sus producciones tienen un posicionamiento, pero el docente también. En las devoluciones también lo marca. También se muestra. Entonces me parece que por eso la palabra que había elegido es la de intersubjetividad, ¿no? Esto de que se juega en ese intercambio, ¿no? De lo propio, de lo no dicho, pero que está ahí, que permite acercamiento, que permite intercambio y a veces no, ¿no? Que va sucediendo también frente a determinadas clases, frente a determinados grupos. Entonces, bueno, más que una apreciación son muchos interrogantes. Gracias a usted. ¿Algo más? Bueno, yo algo, siguiendo el hilo de lo que decía Euge, me ha pasado este año que me imagino en el aula, me sirve imaginarme esa clase virtual sincrónica como si estuviese en el aula. Entonces, cuando la pienso, cuando la organizo, digo, ¿qué haría yo hoy en el aula en la presencialidad? Y a eso lo adapto. Y bueno, y eso es lo que me está dando resultado con mínimas cuestiones, con mínimas cosas, porque si nosotros en el aula leíamos poesía, por ejemplo, disfrutábamos de la lectura de un cuento, ¿por qué ahora nos íbamos a privar? Bueno, habrá que buscar otros textos más cortos y demás. Y así las he ido invitando a las chicas de tercer año y entonces se están animando ellas también a hacerlo. Porque en esto de que solo algunas prendían el micrófono o la cámara, ahora ya se van animando y lo van haciendo ellas también. Y les fui muy sincera y les dije, es muy difícil estar del lado del docente también, les explicaba, si no sabemos que ustedes nos están escuchando, que ustedes están atentas, que ustedes tienen dudas, que ustedes pueden hacer planteos. Entonces, bueno, acordamos que si tienen problemas con el micrófono nos van a hacer señas. Bueno, fuimos estableciendo códigos que nos están sirviendo, nos están dando resultados comparado a lo del año pasado, bastante mejor. De todos modos, yo había puesto clases una vez a la semana y ahora ya me di cuenta que una semana subo la clase y a la semana siguiente evacuamos dudas sobre esa clase. O sea, cada 15 días los encuentros sincrónicos y me están dando más resultado para la participación, ¿no? Bueno, también es esto de ir probando. Pero bueno, esa es mi experiencia. Gracias, Mari. Bueno. Bueno, si nadie más tiene para agregar, vamos a avanzar, que seguramente esto de la presencia va a seguir apareciendo en los temas que teníamos hoy para trabajar. Un poco ahí, bueno, estos eran los objetivos que nos habíamos planteado para la reunión, que nos quedaron todos muy bueno, esto de reflexionar sobre la construcción de presencia y la virtualidad, que bueno, creo que es un continuo, ¿no? Que lo tenemos que hacer continuamente, porque me parece que también un poco ahí respondiendo a lo que planteaba Gabriela y a lo que decía Eugenia, ¿no? Creo que
también, y recuperando, ¿no? Las ideas de Selmanovich que nos iluminaban un poco, creo que gran parte de garantizar la presencia tiene que ver con nuestra propuesta, ¿no? Con qué estamos, cómo nosotros estamos generando la posibilidad de esa presencia, ¿no? Cómo nosotros estamos invitando, cómo nosotros estamos abriendo puertas, cómo nosotros, bueno, hay muchas cosas que se juegan ahí, pero bueno, digo como para seguir pensándolo. Y creo que como dice Marisa también, es un ensayo y error y ir probando y generando nuevas alternativas que nos permitan ir superando los obstáculos, ¿no? Y que permitan abrir el deseo, como dice Selmanovich. Reinterpretar la planificación en situación de virtualidad, y ahora vamos a ir a eso, revisar criterios de evaluación para el aprendizaje y repensar instancias de articulación vertical y horizontal para mejorar el proceso de integración de la formación docente en la virtualidad. Eso es algo que lo tenemos así como un presente siempre, ¿no? El tema de la articulación hace ya varios años que venimos insistiendo en la necesidad y en la importancia de la articulación, y creo que en el contexto de virtualidad esto también cobra como más fuerza. Bueno, en relación a la planificación, ¿sí? Habíamos una primera cuestión que queríamos trabajar, tiene que ver con el tema de la priorización y organización temporal de los contenidos. Nosotros sabemos, siempre hemos dicho, ¿no?, que cuando nosotros hacíamos un análisis de la realidad de nuestros estudiantes y de la realidad institucional que teníamos, siempre planteábamos, en muchas ocasiones nos hemos planteado que el diseño era demasiado ambicioso a veces para la realidad de los estudiantes, ¿no?, con la que nosotros contamos. Entonces, este también creo que es un momento clave en el cual uno tiene que hacer un recorte necesariamente, ¿sí? Y tiene que poder definir con claridad, ¿sí?, qué contenidos y por qué esos contenidos y no otros, y cómo organizarlos y secuenciarlos en el tiempo, ¿no? Y ahí, bueno, viene la cuestión del tema de la planificación, que un poco ahí lo planteaba Maricel, y nosotros pensamos, porque era necesario pensar un modo de organización, y un poco a partir de la experiencia del año pasado, pensamos en esta dinámica de una clase quincenal, ¿sí? Y es una clase quincenal con dos momentos, el momento asincrónico y el momento sincrónico, pero que son dos momentos que se complementan. Por eso también les decíamos a los chicos en el mensaje que les mandábamos que era importante la participación en el encuentro sincrónico, porque es donde el profesor tiene la posibilidad de explicar, de ampliar, de recibir las preguntas que ellos tienen, las inquietudes, las dudas, ¿sí? Pero no es un momento donde yo desarrollo un nuevo tema, un nuevo contenido, sino que es complemento de la propuesta que hice en la clase asincrónica que está en el aula virtual. Entonces, por eso es importante, y creo que lo analizábamos, ¿no?, en función del tiempo, el tiempo escolar que está previsto en el calendario, y es el mínimo. Pensar en esas 6 clases en un primer cuatrimestre del año, nos parece que es lo mínimo, no puede ser menos que eso, si estamos pensando en una formación profesional. Entonces, queríamos volver sobre esta idea, ¿sí? Queríamos volver sobre, y que también es algo que ustedes tienen que trabajar con ellos, y tienen que negociar con ellos, porque cada grupo es diferente, cada grupo responde diferente, a veces el grupo responde también diferente en función de la propuesta, ¿no?, de los profes. Pero creo que pensar la clase como una unidad de esos dos momentos es algo que tiene que quedar claro para los chicos, y que ustedes lo tienen que poder trabajar de esa manera, ¿sí? Nos parece que pensar, como en el año pasado nos pasó en algunos casos, que llevábamos la clase a un tiempo más amplio, más largo, en continuo, y decíamos al mes, entonces como que es un tiempo muy largo y los chicos pierden la continuidad,
¿sí? Entonces es necesario esa continuidad semanal y para que ellos puedan, digamos, ir siguiendo el desarrollo de los contenidos y se puedan ir apropiando de una mejor manera de ellos. Y ya en este sentido, nos parece también algo importante que me parece que lo dijo Maricel un poco ahí, ¿no? En esto que dijo, me imagino en el aula, y pienso qué hacía en el aula y cómo lo haría en la virtualidad, ¿no? Ella dijo en la clase sincrónica, pero digo también en la clase asincrónica. Entonces una cuestión ahí que me parece que es importante es poder equiparar, no sé si equiparar es la palabra, pero no lo pudimos traducir de otra manera, equiparar la carga horaria de la unidad curricular con el trabajo virtual. Y en ese sentido, no es lo mismo una unidad curricular que tiene 2 horas, ¿sí?, como carga horaria en el diseño curricular, en el plan de estudio, que una unidad curricular que tiene 6. Entonces uno también tiene que generar una propuesta, digamos, de alguna manera, que sea equiparable a esa carga horaria. Entonces a veces lo que pasa es que generamos propuestas demasiado extensas, quizás para la cantidad de tiempo que los chicos podrían dedicarle, que es la carga horaria que esa unidad curricular tiene. Es difícil, ¿no? Porque es difícil equiparar el tiempo de la clase real con la clase virtual, pero digo, uno tiene que, en la medida de lo posible, poder situarse en eso, en esa carga horaria. Y en ese sentido, y retomando el primer punto, donde yo decía que hacíamos una selección y una priorización de contenidos, ahí volvemos con el tema de la articulación, porque nos parece que, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y lo hemos trabajado al interior inclusive de cada carrera, hay muchos contenidos que se desarrollan, que se abordan, que se trabajan en varias unidades curriculares. Entonces, este es el momento de decir, bueno, a ver, esto que resigno, ¿sí?, lo resigno porque sé que la profe tal lo trabaja en tal unidad curricular y entonces sí, lo trabajo de otra manera, veo cómo genero un intercambio con ella para poder hacer mi aporte, bueno, no sé, sí hay muchas unidades, en el caso, por ejemplo, el otro día analizábamos, por ejemplo, el caso de la didáctica general con la didáctica de la educación física, el profesor de educación física, con el caso de práctica, donde la planificación aparece como una constante, ¿sí? Y en la práctica 3 y en la práctica 4 sigue apareciendo. Entonces, si la profe de práctica 4 nos recupera lo que se trabajó en didáctica y en didáctica de la educación física, es un empezar de cero con ese contenido. Y a veces eso lo vemos, ¿no? Dice, no, porque la profe lo trabaja de otro modo, la profe tiene otro posicionamiento, la profe usa otros materiales. Entonces me parece que ahí también es donde uno tiene que poder ir haciendo esas anticipaciones y pensando cuáles son los puntos de integración, con quién me integro. Y eso es un trabajo que yo lo he hecho muchas veces también, que lo tiene que hacer cada uno, porque yo no les voy a ir a decir, vos, profe tal, tenés que articular con tal, en este tema y con este material. No, o sea, ustedes tienen que conocer el diseño, poder encontrar esos puntos de articulación y poder generar estos diálogos con los colegas para poder ir produciendo, digamos, esos procesos de articulación y que eso también los chicos lo puedan ver, ¿no? Eso es importante, me parece, que los chicos lo puedan ver. No sé, psicología con sujetos, por ejemplo, que también tienen ahí como muchos puntos de articulación. En el caso de la educación física, las vidas de naturaleza, los fundamentos biológicos con EFA. Entonces después, para que no nos suceda esto de que llegamos al final y nos encontramos con que hay un montón de vacíos, porque a lo mejor el profe que estaba antes no lo trabajó porque no lo consideró importante, o porque lo trabajó de otro modo, o porque su posicionamiento era otro, y es algo que tenemos que negociar entre nosotros si queremos, digamos, seguir caminando en pensar una formación docente de calidad, ¿no? Porque si no, después termina la palabra del último, si llegó al último, el recorrido del de cuarto es la que vale, y lo que pasó antes no se recupera de ningún modo. Entonces creo que cuando nosotros hablamos de
seleccionar y priorizar contenidos, ahí hay una fuerte presencia, o tiene que estar por lo menos fuertemente, la idea de articulación, y de ver, a ver, bueno, si yo priorizo y resigno esto, lo resigno porque sé que se trabajó en otro lado, porque otro profe lo va a recuperar, porque lo puedo charlar con el profe y puedo saber si los chicos lo abordaron, cómo lo abordaron, o sea, bueno, ahí hay varias cuestiones para trabajar, pero creo que la intención también un poco con este formato de planificación que habíamos hecho era que ustedes se pudieran organizar, ¿no? Que les pudiera ver que este modelo, este formato, esa secuenciación que habíamos hecho de clases en tiempos real, semana, les permitiera a ustedes poder seleccionar y poder ordenar y organizar esos contenidos que fueron priorizados, y que es lo no negociable, digamos, ¿sí? No podemos llegar a diciembre y no haber atravesado esto, me parece. Así que bueno, en ese sentido nosotros seguimos en la misma postura, ¿sí? Y nos parece que las 6 clases del primer cuatrimestre se tienen que poder desarrollar. Y a lo mejor, sí sé que algunos profes lo han planteado, no solo de estas carreras, sino de otras, que no van a llegar a 6 clases. Bueno, creo que tiene que ver con esto de adecuar, equiparar la carga horaria de la unidad curricular y de adecuar la selección a los medios de tiempo previstos. Entonces, si yo sé que esto es mucho para una clase, bueno, lo dividiré en 2, ¿sí? Lo trabajaré en 2 clases, pero no puedo pasar un mes sin encontrarme con los chicos, o un mes sin subir un nuevo material o una nueva propuesta de actividades al aula, porque es mucho tiempo y los chicos pierden la continuidad. Y a veces los chicos, nosotros damos por supuestas muchas cosas que en realidad después cuando nos topamos con la realidad, o cuando nos chocamos con la realidad, vemos que no es así. Entonces me parece que eso es, bueno, es algo para seguir trabajando, ¿no? ¿Sí? Y la planificación también es flexible, a lo mejor eso que ustedes, eso lo sabemos, ¿sí? Esto que ustedes planificaron y nos entregaron a nosotros, no sé qué fecha era mayo creo, lo van a poder modificar obviamente, ¿sí? Para después. La idea sí de presentar la planificación en un momento determinado, porque es una cuestión que tiene que ver con que es una herramienta de gestión, y porque también nos organiza a nosotros el trabajo, al equipo que nos toca esta parte, digo, también los organiza a ustedes, ¿sí? Los organiza a ustedes porque les permite poder organizar eso que priorizaron para que los tiempos no se vayan y se queden con la mitad sin haberlo hecho, ¿no? Es real también, y lo han dicho ustedes, que los chicos van respondiendo de manera diferente, ¿sí? Que hay grupos en algunos grupos hay chicos que están muy atrasados, pero seguramente que hay algunos que siempre van siguiendo el ritmo que nosotros llevamos. Entonces también hay que ir analizando eso, ¿no? No puedo hacer esperar a algunos, ¿sí? Yo creo que hay que ir dándole los tiempos y hay que tratar de ir acompañando las diferentes situaciones que se vayan presentando. Bueno, me voy por acá. Otra cuestión tenía que ver con esto de los 2 momentos de la clase, en relación al momento asincrónico, que sería la clase que subimos al aula, ¿sí? Solamente ahí pusimos 2 cuestiones que nos parecían así como importantes recuperar. Una tiene que ver, que también lo hemos dicho muchas veces, o por lo menos yo, seguramente ya están cansados de escucharme lo mismo, pero lo sigo diciendo porque creo que hay que seguir trabajando sobre eso, el tema de poder realizar la transición de la oralidad a la escritura en la enseñanza. O hacer uso de alguna herramienta como el audio o el video para sostener la oralidad. No es suficiente que yo suba una clase al aula y ponga un PDF, ¿sí? Y les diga a los chicos, lean y realicen las actividades. Tiene que haber un momento donde yo pueda escribir, ¿sí? Y pueda presentar el tema, para qué, por qué es importante, cómo se ubica ese contenido en el marco de la unidad curricular. Bueno, esto que yo en algún mail les decía, en toda clase, más allá de que a veces no lo escribíamos, porque
creo que ese también fue y sigue siendo un desafío, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a planificar en el papel nuestra clase antes, cuando estábamos en el estadio o en la escuela. Veníamos y la desarrollábamos, ¿no? Más allá de que siempre la planificación, aunque sea como un proceso mental, uno lo hace, porque uno no viene y se para ahí y dice, a ver qué hago hoy. No, antes, en la previa, yo seleccioné materiales, pensé qué actividades voy a dar, sí, más allá de que a veces no lo escribía así tan formalmente en el papel, como a veces, como ahora lo tenemos que hacer en el aula. Entonces, toda clase tiene sus 3 momentos, una apertura, un desarrollo y un cierre, y eso también se tiene que ver reflejado de alguna manera en el aula, ¿sí? No es suficiente subir un archivo y decirle a los chicos, lean el material. Tiene que haber una presentación de ese material o de ese tema que está contenido en ese material, y sí después el material, la propuesta de actividad, pero bueno, ahí creo que todavía tenemos que seguir trabajando en esa cuestión, y también hay, yo lo he dicho muchas veces y muchos profes lo están haciendo muy bien, usar el audio o el video para a lo mejor sostener esa explicación que a veces no tenemos tiempo de escribirla, o no la queremos escribir, o nos resulta más fácil filmarnos, o grabar un audio y poner a disposición de ellos esa explicación. Y eso también es valioso y es importante, porque en algunos casos donde los chicos no tengan la posibilidad de participar en el encuentro sincrónico, que digo, y me refiero a los casos puntuales, ¿no? A situaciones puntuales que tendremos que contemplar, porque sabemos las situaciones por las que muchos estudiantes atraviesan, al menos sabemos o garantizamos que nuestra explicación está ahí, y que en el momento en que el alumno tenga conectividad puede entrar y lo va a encontrar ahí, más allá de que no haya podido participar de la videollamada, ¿no? Que no es lo mismo que si yo solamente subo a la clase, al aula, un archivo, ¿sí? Un texto, un PDF de un autor, sin nada que le dé una orientación o una guía para saber dónde está y cómo moverse. Y otra cuestión que también seguimos insistiendo es el tema de respetar algunas pautas de formalidad. Quizás para muchos es menor y consideren que no es algo que sea importante, pero a nosotros nos parece que en un proceso de formación docente es fundamental, ¿sí? Y cuando hablo de algunas pautas de formalidad, hablo de iniciar las oraciones con mayúsculas, respetar los signos de puntuación, referenciar a autores en caso de que fuera necesario, elegir un formato de texto que sea acorde, justificar los párrafos, redactar de manera clara y precisa las consignas, bueno, y muchas cosas otras más, y seguramente podríamos enunciar, pero digo, básicamente estas es importante. ¿Sí? En la escritura del profesor es importante, porque si no después los estudiantes pareciera que, si el profe no lo tiene en cuenta, pareciera que no es importante, y ellos, digamos, también un poco lo toman de modelo, ¿no? Somos modelo en todo, creo, en cómo nos expresamos, en cómo escribimos, en el caso de la formación docente. Quizás sea menor esto en un contexto de educación obligatoria, pero en un contexto de formación docente me parece que son cuestiones que las tenemos que poder revisar, y insistimos en eso porque vemos mucho en las aulas a veces que bueno, que nos parece que se podría presentar de mejor manera, ¿sí? Bueno. Andrés. ¿Sí? No, quería reforzar un poquito en relación a la transición de la oralidad a la escritura. Por ahí, bueno, fuera de lo que decía Andrés en el tema del contenido que requiere, digamos, que se complete, esté completo en el aula, nosotros siempre, o sea, nosotros digo los docentes, hemos desarrollado mucho la oralidad, pero ¿qué pasa? En el aula no solamente transmitimos o estamos enseñando un contenido, sino que establecemos una comunicación integral con nuestros chicos. Nosotros a veces hablamos, explicamos y los estamos mirando a la cara y sabemos qué nos devuelve los rostros de los chicos. Entonces, muchas veces
con eso podemos insistir o podemos incluso interrumpirnos y preguntar, y entonces también nosotros manifestar el interés porque ellos puedan seguirnos, porque ellos puedan comprendernos e incluso mostrar lo importante del tema que estamos hablando, a lo mejor con el tono de la voz, a lo mejor con el subrayado, la insistencia en alguna idea. Entonces, tenemos que ser estrategas en esta situación de cómo reemplazar eso, que no es solamente, digamos, por supuesto que se requiere mucho que el contenido esté muy claro, que la escritura y la explicación esté clara, sino que tengo que poder recuperar una comunicación más integral también con ellos, a través del contenido o a través de algún recurso que yo utilice que me pueda servir para esto, ¿no? A lo mejor, no sé, en el aula por ahí hacemos algún chiste, o no sé, en educación física no se me ocurre a lo mejor algo que tenga que ver con lo específico. Quizás mostramos un ejercicio con nuestro cuerpo, pero bueno, eso no está ahora. ¿Cómo está o cómo podría estar eso en el aula virtual? Creo que es un desafío muy importante. Y bueno, y tenemos que sacar de nuestra creatividad quizá cosas que estaban en otro plano en la escuela presencial. Hoy es un desafío, nos vuelve a desafiar la virtualidad, las pantallas, ¿no? Eso. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, levante la mano. Ahí Lucas dice que están muy callados todos, que yo no los dejo hablar, pero no es así, no es verdad. A ver, Andrés. Solo para contar, bueno, una experiencia personal, en la clase que es en teoría sincrónica, bueno, yo llegué a un acuerdo con los chicos, pregunté al principio qué preferían, si primero subir una semana el material y el Meet a la siguiente o al revés. Entonces, ellos prefirieron, lo hice con todos los grupos, que el Meet sea el día de la presentación de la clase y que fuera la explicación. Y la semana siguiente fueran las consultas. Entonces, bueno, yo me vengo manejando de esa manera. Y en las consultas, yo sigo sosteniendo mi día y horario de clase que está, digamos, en el cronograma o en el horario institucional. Entonces, yo dejo abierto el Meet y yo les explico que tengo el aula abierta. El que necesite consultar, abre la puerta, entra y pregunta. Mientras yo, bueno, les corrijo, les hago devoluciones, digamos, en el aula virtual. Entonces, ya me ha pasado estas últimas 3 semanas en que siempre aparece alguien. Profe, yo no entendí tal cosa. Profe, con el grupo hicimos tal cosa y avanzamos a tal. Es como estar ahí. Yo lo tomo como esto. O sea, yo estoy, pero no en el chat, porque el año pasado yo me manejé con el chat del aula. Y me resultaba muy impersonal esto de no poder charlar cara a cara. Entonces, yo les abro el Meet, lo dejo con el clink clink, mi cámara y mi micrófono apagado hasta que entra alguien. Cuando entra alguien, yo mientras tanto estoy trabajando en el aula, prendo la cámara, prendo el micrófono y nos ponemos a charlar de lo que necesite. Entonces, así se han sumado, incluso chicos que estaban en un grupo, estaban en otro, y escuchaban la explicación de uno y pudieron compartir con el otro. O sea, me pareció que viene funcionando, no con todo el curso completo, sino con el que necesita por ahí la consulta. Bueno, era eso. Bueno, gracias Andrés, interesante. También ayer, por ejemplo, Ali Combe estuvo ayer en la reunión de biología y planteaba esta situación que le debe pasar al profe de educación física a algunos, de que son muchos estudiantes en algunas unidades curriculares. Entonces, por ahí yo le sugería, porque también hemos dicho que no hace falta que en el momento sincrónico, estén conectados las 4 horas, ¿sí? Que elijan, por ejemplo, los espacios curriculares que tienen 2 o 4 horas y tienen 2 y 2, yo les he dicho que sea una, que no sean los 2 días,
martes y jueves, sino que sea martes o jueves, que lo negocien con los chicos y demás. Y ayer, por ejemplo, le decía a Ale, a lo mejor lo que vos podés hacer es decir, bueno, los convoco en 3 grupos, ¿sí? Entonces, si tengo 3 horas, los convoco de 9 a 9:40 un grupo, de 9:40 a 10:20 el otro grupo, de 10:20 a 11 el otro grupo. Entonces, de ese modo nos aseguramos que todos puedan, digamos, también participar, preguntar y demás. Y se les hace más fácil a ustedes en la cuestión organizativa, digo esto, pero, no sé, tomar asistencia, por ejemplo. Entonces, por ahí a lo mejor también pueden ustedes manejar otras formas, digo, que les sean obviamente más cómodas, ¿no? Bueno, ¿algo más de este punto que quieran aportar? Yo no veo si alguien levanta la mano, ustedes me dicen, chicos. Bueno, la otra cuestión, bueno, sería la del, bueno, esto, que lo habíamos estado diciendo. La del momento sincrónico, que un poco salió recién acá, concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la presencia, que es lo que estuvimos diciendo, establecer una conexión con el momento asincrónico, ¿sí? Y acordar la presencia en un porcentaje. Bueno, esta es una cuestión que la pusimos acá para charlarla con ustedes y para ver a ustedes qué les parecía. Lo pusimos en el mensaje que les hicimos a los chicos el otro día, esto de la importancia de la participación en los momentos sincrónicos y que eso iba a ser parte de los criterios de evaluación que el profesor iba a tener, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos el otro día con los coordinadores y decíamos, bueno, si el RAM establece para la presencialidad un porcentaje de asistencia, quizás... bueno, ¿por qué no pensar? Yo le dije el 75 como el RAM. Sí, lo que pasa es que las condiciones son distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver. Yo no sé si el 75 como el RAM, pero a lo mejor podríamos decir un 60, ¿no? Y nos vamos a encontrar con casos de estudiantes que trabajan y ahí tendremos que pensar en un porcentaje menor, ¿sí? O sea, más allá de que uno, digamos que uno tiene que atender las situaciones particulares y las vamos a atender, y nadie se va a quedar libre porque no haya podido participar o le haya faltado estar presente en un encuentro, siempre y cuando él haya tenido la comunicación con el profe y lo haya podido expresar y justificar su situación. Pero digo, quizás sería importante planteárselo a esto así, a los chicos, para que ellos también, digo, bueno, para mejorar esta cuestión de los índices de participación. Creo que de acá a que termine el año, ¿sí? Todavía ellos, los que no han participado nunca, que quizás no lo hacen porque es una situación de comodidad, ¿sí? Y ante esta situación saben que tienen todavía los márgenes de tiempo para poder, digamos, cumplir con ese requisito. Si ustedes están de acuerdo, nosotros lo vamos a socializar así. Si ustedes cualquier cosa lo pueden ir escribiendo en el chat también si no quieren hablar, pero nos parece importante también la opinión de ustedes. Digo, pensamos mandar otro mensaje a los chicos en estos días. Vamos a hacer un conversatorio en breve también para trabajar con ellos esto de los efectos de la presencia en la virtualidad, en un proceso de formación docente, pero digo, podemos pensarlo a esto como un criterio así, para ver, bueno, qué pasa, ¿no? Obviamente, como les digo, que tenemos que poder contemplar las situaciones particulares, que en algunos puntos, que en algún punto también a veces uno dice, bueno, hasta qué punto es verdad lo que está planteando, ¿no? Pero bueno, desconocemos muchas situaciones de nuestros estudiantes y hay muchas situaciones que por ahí nos llegan a nosotros a coordinación y que son realmente difíciles. Entonces, bueno, uno tendrá que considerarlo, obviamente, ¿sí? Sabemos también que para ellos estar conectados una semana en las clases de las 10, de las 11, de las 9 unidades curriculares, para algunos que no tienen conectividad de wifi o gratuita, es mucho, económicamente es un gasto importante, ¿no? Que seguramente ellos también tienen que valorar esto porque, volviendo un poco a la idea de la participación, yo siempre les digo, y se los digo a los estudiantes que tengo en mis cursos, es una decisión personal el estar aquí, ¿no?
en este proceso de formación. No estamos en educación obligatoria, y más allá que para algunos puede ser una única opción de formación profesional, uno, bueno, tiene que poder dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tendrán que ver también cómo se generan los medios para poder cumplir con los mínimos que la institución le está ofreciendo. Bueno, y el otro punto que tenemos es, si están de acuerdo, después lo van poniendo en el chat o nos van diciendo y lo ponemos ahí como ese porcentaje. Y el último punto, que es otro punto que nos preocupa, es el que tiene que ver con el tema de la evaluación. En relación a la evaluación, no tenemos ninguna modificación respecto del año pasado, ¿sí? Las mismas indicaciones que dimos el año pasado son las que, por lo menos hasta ahora, se respetan. Si llega a haber alguna modificación en los próximos días, se los haremos saber, pero por ahora es lo mismo. La evaluación está pensada como una evaluación de proceso, como una evaluación formativa. Lo que sí podemos es definir algunas de las producciones que los estudiantes van presentando como instancias evaluativas, estableciendo y anunciando criterios de evaluación claros y explícitos, ¿sí? Lo cual nos quita que ellos tengan en claro que todas las actividades que el profe propone en el aula son parte de la evaluación del proceso y del acompañamiento de las trayectorias, más allá de que hay algunas que son parte de esta instancia evaluativa, que van a ser consideradas instancias evaluativas, ¿sí? Y en el caso de las asignaturas, la devolución sigue siendo cualitativa. ¿Cuándo vamos a traducir lo cualitativo o cuantitativo o esta valoración cualitativa a un número? Cuando hagamos la valoración final de desempeño, que es la que va a definir la situación del estudiante en relación a su condición final, como lo hicimos el año pasado, ¿sí? Entonces, en noviembre, allí haremos las valoraciones, cuando tengamos la última clase, haremos la valoración final de desempeño, y ahí definiremos la condición de cada uno, si es promocional o si es regular en el caso de las asignaturas. Y ahí vamos a tener la oportunidad de traducir a número la calificación cualitativa del proceso. Sí, Lili, te escucho. Sí, no, yo a los chicos les planteo actividades de integración de clase y después, cuando ya culmina la unidad de actividades de integración de unidad, y les planteo como una autoevaluación para ver cómo ellos están haciendo el proceso. Y por ahí, por lo menos en uno de los encuentros en Meet, yo me detengo a escucharlos, a ver qué pasa con el material, a ver qué pasa con el contenido, a ver qué pasa con la actividad, sobre todo en primer año, porque hay chicos que no han tenido psicología o la han visto por arribita, lo mismo me pasa con filosofía, son materias que bastante densas para ellos, y bueno, como que hay todo un primer tiempo de aprestamiento, así como en el jardín de infantes, para que se vayan tomando no sé, el gusto, les digo yo, de la materia, y bueno, que se vayan adaptando a este proceso. Más que nada primer año, no tengo dificultad ni con segundo, ni con tercero y cuarto va solo. Más allá que en tercero tengo sujeto de la educación y tengo filosofías, el horario 7:30 de la mañana, entramos a las 8:30 hasta las 9:30. Para hacerlo filosofar a esa hora, tengo que hacer un desayuno filosófico. Pero bueno, los chicos participan, tengo muy buena participación de los varones, que me llaman muchísimo la atención en filosofía, como muy interesados. Bueno, y yo me tomo por lo menos un momento en el Meet para ver cómo están, para ver cómo van, y qué quieren, o si hay alguna dificultad y demás, inclusive, a ver, que me evalúen la propuesta, y de poder ir armando algo juntos. Yo no doy la filosofía académica universitaria. Estoy con una idea de que les sirva la filosofía para que ellos puedan
pensar, para que puedan argumentar, para que puedan reflexionar, para que tengan un pensamiento crítico. Sí, vemos los contenidos, los clásicos, vemos filosofía de la educación, que es educación, los contenidos, pero la propuesta va más allá a esto, a que se pongan a pensar. Entonces, por ahí les pongo unos dibujitos para que lean los dibujitos, que interpreten los dibujitos. Y bueno, esas cuestiones a mí, sobre todo con tercero, que tercero es como que producen un clic en su formación. Históricamente ha sido así en el profesorado. Los empujas en primero y en segundo, y en tercero es como que se les prende la luz, se iluminan y siguen. No sé, es como que toman otra actitud con respecto al conocimiento, a la propia práctica, están como despiertos, están animados, a pesar de la virtualidad. Participan muchísimos chicos. A comparación del año pasado, participan muchísimo. Y muchos se han arrepentido de no haber estado el año pasado, ahora se les juntan 3 materias cursando el mismo día, como había expresado cuando entré, que bueno, están haciendo materia de cuarto, materia de tercero y materia de segundo. Esas cuestiones bueno, ya no las puedo manejar yo. Eso también, sí, eso también es otra cuestión que, bueno, que siempre nos pasa también en la presencialidad, ¿no? Esto de que están haciendo materias de varios cursos y uno siempre les dice, bueno, a ver, hay que elegir, hay que optar. Si no puedo, si están haciendo unidades curriculares que están el mismo día, en el horario, y una es de segundo y una es de tercero, bueno, ellos tendrán que elegir, ¿no? Para poder cumplir, y si no, negociar con los profes de manera tal de que puedan estar una y una, por lo menos para llegar, digamos, a un mínimo de estar presentes pero bueno, eso es algo que también son casos particulares, que hay que ir viéndolo, que tienen que hablar con ustedes, para que ustedes tengan conocimiento de estas situaciones. Algunas nos llegan a nosotros y las que no nos llegan, bueno, nos llegan a lo mejor a través de ustedes. Ahí Marcela López me plantea otra cuestión que tiene que ver con con la gente que trabaja, ¿sí? Sabemos, bueno, porque también estamos en una situación particular, económica, social, política, para todos, y muchos chicos, bueno, son sostén de familia, entonces uno también tiene que considerar esa situación. El que trabaja presenta certificado de trabajo y ahí contemplaremos algún porcentaje mínimo de ese 60%, y bueno, y atenderemos las situaciones particulares, ¿sí? Ustedes nos van comentando, le van comentando a Jorge, a Lucas, a Beatriz, iremos mirando las situaciones particulares, pero sí es importante que si ellos están trabajando puedan presentar una constancia, aunque sea no oficial, porque si están trabajando en una despensa, bueno, pero que haya algo que diga que ellos están en ese lugar, en ese horario, y uno ahí sí puede contemplar. Lo sabemos, a veces vemos que los chicos se conectan, inclusive en algunos casos, en trabajo. Tenemos un estudiante profesor de primaria. En el profesor de primaria tenemos un estudiante que trabaja ahí en Febriles, y él se conecta a mis clases a veces y está con su uniforme, con su barbijo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, en educación física también yo tengo 2 o 3 que se conectan, cuarto año sobre todo, que se conectan desde el lugar de trabajo. Y uno por ahí reclama la cámara y te dicen, profe, cuando se vaya la gente la prendo. Y vos te das cuenta que como que están y que al ratito la prenden y al ratito la vuelven a apagar. Bueno, pero tienen la voluntad. Y yo adhiero con lo que dice Lili, realmente los chicos de cuarto están haciendo, bueno, un proceso y un compromiso totalmente diferente. Y con respecto a esto de los contenidos, me llamó mucho la atención de este cuarto en particular en epistemología, cuando yo hice 2 o 3 preguntas, la primera y la segunda clase, de la forma que traían los contenidos de filosofía, y esto lo han visto y cómo lo podemos abordar. No, porque nosotros nos acordamos, el año pasado lo vimos, o sea, podían dar cuenta de cosas anteriores, que por allí en otras oportunidades no pasó. Me pareció muy bueno esto. Buenísimo, muy bueno. Bueno, otro punto ahí de evaluación importante es el tema de realizar las devoluciones claras y precisas con un tono de diálogo. Esto lo expresó creo que muy claramente Eugenia, ¿no?
que permita al estudiante reconocer el estado de situación de sus aprendizajes, aquellos que serán necesarios a ir fortaleciendo, poniendo el acento en los logros alcanzados. Creo que es fundamental esto de poder hacer buenas devoluciones y dialogar con los estudiantes a partir de las devoluciones. Para ellos también, digo, eso muestra nuestra presencia en el proceso, ¿no? Y para ellos es fundamental. Manifestar la importancia que tiene el continuo temporal en el proceso para aprender, para poder concretar la evaluación formativa. Y esto nos parece que es importante para que no nos pase lo del año pasado, que al final del recorrido tengamos que corregir todo juntos. Yo creo que uno tiene que hacerles entender a ellos, ¿sí? Y hacerles reflexionar sobre la importancia de que hay un tiempo, ¿sí? De que el aprendizaje tiene un tiempo y que ese tiempo es gradual, es progresivo. Y es necesario que se vayan pudiendo hacer las entregas en esos tiempos que son los que el profesor aprende. Y eso también es parte, digamos, de un aprendizaje didáctico como profesional de la educación, ¿sí? Ellos cuando sean profesores también les va a tocar evaluar. Entonces creo que más allá de que en práctica o en didáctica se trabaja la evaluación como contenido de enseñanza, también esto es parte de un aprendizaje de la práctica misma. Entonces me parece que es bueno retomar, hacerlo, ponerlos en situación de reflexionar sobre estas cosas, ¿sí? Obviamente que vamos a considerar las situaciones particulares sin dejar de atender a los requerimientos de nivel, decíamos con los coordinadores ahí, ¿no? Porque uno puede atender sin dejar de exigir lo que debe exigir, tiene que atender a las situaciones particulares. Y a partir de ahí generar estrategias particulares, ver cómo acompañamos estas trayectorias tan debilitadas o con tantas interferencias en sus situaciones de vida. Obviamente que lo hacemos, siempre lo hacemos, pero es importante, digo, que ellos tengan presente esto, que se están formando como profesionales y que la institución exige lo que tiene que exigir para que ellos sean buenos profesionales en el futuro. Y de allí en más, vemos cómo los podemos acompañar. Seguramente que hay situaciones que se nos escapan, pero bueno, seguiremos pensando estrategias, pero creo que eso hay que dejarlo claro con ellos y hay que dialogarlo para que ellos no después digan, no, porque el profe, no, o sea, el profe, que ellos entiendan lo que los profes les están tratando de transmitir respecto de esto. Me parece que eso también es como fundamental, ¿sí? Tomarse un tiempo para hablar sobre esto y para reflexionar sobre esto es importante, ¿sí? Bueno, no sé, ahora sí les abran los micrófonos y los escuchamos con preguntas, con sugerencias, con dudas, con demás. Mi preocupación era el tema de del porcentaje de presencialidad en la virtualidad, y el tema, bueno, a mí ninguno de los chicos me ha presentado certificado o me ha manifestado formalmente dónde está trabajando. Hay una estudiante que la clase empieza a las 10:30 y termina a las 11:30, y ella a las 11:10 está yendo porque tiene que entrar a trabajar. Yo no le pregunté nunca, ¿dónde trabajas? Bueno, Para entrar el estudiante que trabaja presenta certificado coordinado. Claro, entonces yo le dije, bueno. Le dice, presente certificado coordinado. Claro, yo le dije cualquier cosa, le mandara una fotito al coordinador, le dije yo, porque eso tiene que quedar registrado, que estás trabajando para beneficiarte con la inasistencia. O sea, yo le fui explicando el tema de cómo es en la presencialidad real y demás. Y bueno, y hay hay distintas situaciones, y siempre dicen, bueno, el trabajo, o entro a tal hora y salgo a tal hora, y bueno, pero le digo, ¿qué pasa si si vamos a la presencialidad real, el profesorado funciona a la mañana y vos estás estudiando educación física, tenés que ir a la mañana? Uno me pedía que diera clase a las 3 de la tarde. No, es a la mañana. Y por ahí, no sé, yo le contesté bien, pero bueno, muchas gracias. O sea, él me contestó como que muy molesto. Pero bueno, esas cosas que uno por ahí no sabe.
no sabe porque no tiene información. Así que bueno, con esto yo creo que justo la semana anterior a que saliera el mensaje, yo les había dicho. Sí. Perdón, Lili, ahí le doy la palabra a Jorge, pero quería decir que las situaciones que nos han llegado a nosotros, a coordinación o a mí, en relación a lo laboral, las hemos ido notificando. Lo que no hemos notificado es porque no ha llegado. Así que estaría bueno que ustedes le digan a estos estudiantes que es necesario, que es importante que puedan comunicarse con el coordinador de la carrera y presentarle cuál es su situación y la documentación que acredite eso para poder, bueno, nosotros estemos en conocimiento también. Jorge, y después creo que Leandro había levantado la mano. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Más que nada, este tema del trabajo de los chicos, ahora que salió, tal como lo plantea Liliana, nosotros lo conversamos y bueno, también consideramos que esa postura de que si el día de mañana se vuelve la presencialidad, supuestamente, supónganse que después de las vacaciones de julio volviéramos a la presencialidad, ¿qué hace el chico ese que está trabajando? Tiene que dejar o de trabajar o dejar de estudiar. También ellos saben que cuando se anotan que la carrera es en el turno mañana, entonces no es que nadie le dé, por supuesto que el trabajo es importante, pero también tienen que priorizar. Los casos que ha habido los hemos ido informando, aunque sabemos que hay algunos profes que nos preguntan, que hay un chico que le ha dicho que trabaja, que por ahí no nos llegaron los certificados a nosotros. Si no nos han llegado, ahora es el momento de que le recuerden ustedes que nos hagan llegar los certificados de trabajo. De todas formas, yo pienso que no decir un número, pero yo creo que con Néstor habíamos tenido un caso de un chico que habíamos considerado un 50% de presencialidad, que también él, de la misma forma que pide al profesorado que lo dejen trabajar, que piden el trabajo ese día que tiene que conectarse, que lo dejen participar de las clases, porque el empleador también tiene que fomentar esto de que ya que tiene un empleado que está estudiando, darle la importancia que se merece. Así que bueno, yo pienso que tenemos que consensuarlo. Y está la otra, está el otro tema que el chico falta, y después le dice al profesor, no, pero yo estoy trabajando, como diciendo, si yo estoy trabajando me puedo tomar también. O sea, no es que solamente los profes estén tomando una postura autoritaria o como sea, sino que el estudiante por ahí no socializa y se toma como derecho adquirido el hecho de que está trabajando y que no hace falta que participe en las clases. Son cuestiones que medias escabrosas, pero vamos a tener que ir solucionándolas. Esperemos que no tengamos 3, 4 años más en la virtualidad, porque si no, bueno, eso Sí, nomás, disculpe. Eso que dice Jorge, disculpa, eso que dice Jorge me pasó con un estudiante que me dijo, bueno, pero si esto es asincrónico, yo lo puedo hacer cuando tengo tiempo. Pero bueno, el tiempo de él no implicaba que yo me quedara en diciembre con el alto de trabajo que quiso presentar todo junto. Entonces, y a su vez que quería llegar a coloquio 2 días antes del coloquio. Entonces, bueno, y ahora está recursando y no ha aparecido en todo lo que va de este tiempo. Sí, mantenemos el formato de taller con una devolución en la que tiene que haber una situación de vos me entregás, yo te devuelvo, vos volvés a reentregar y este feedback que uno intenta y cuando llegas a fin de año no te presentaron nada y te llueven 12 trabajos juntos, decís, ¿qué te devuelvo? Por más que te devuelva ahora, no me podés volver a reentregar y reelaborar algo. O sea, me parece que esa situación no es adecuada. Sí, ahí Néstor creo que quería hablar. Vamos a respetarlo. Sí, lo que quería agregar era... ¿Había levantado la mano antes? Bueno. Aguanta un segundo ahí. Vamos a respetar el orden que Leandro había pedido la palabra y ahí... Buenas tardes. Yo lo que quería pedir es que también se contemple, bueno, como sabemos hoy vuelve a la virtualidad también primaria. Ya estaba secundaria, vuelve primaria. Entonces por ahí también hay que tener en cuenta que hay poca cantidad de dispositivos, si es que hay en una casa, y a veces se superponen los horarios de cursado de
estudiante superior con el hijo, con el hermano. Entonces me parece que eso va a complejizar todo. Por eso me parece que si ese porcentaje lo vamos a tener en cuenta, sería bueno que busquemos la forma de también de tenerlos en cuenta en la clase asincrónica, digamos. No sé, con la presentación de la actividad se garantiza un porcentaje de ese, una parte de ese porcentaje. Sobre todo pensando en esto, que la virtualidad está siendo compleja en una casa donde hay varias personas que están estudiando, y sobre todo también que hoy en día está habiendo una exigencia laboral que está complicando. Hoy es cada vez más difícil sostener ciertos puestos de trabajo, entonces los riesgos son demasiado altos. Me parece que hay que pensar o darle una vuelta de rosca en ese sentido a través de la clase asincrónica, lo que no quiere decir que la clase sincrónica o la videollamada deje de ser importante, sino que por lo menos equilibrar desde ese lado, creo yo. Gracias. Néstor, yo después vuelvo sobre algunos comentarios. Sí, lo que quería decir es que cuando hablé con Jorge, me comunicó el 50% de la presencia en las clases asincrónicas, y eso fue lo que yo comuniqué a los alumnos. Digo, porque ya dimos una información, que se tenga en cuenta esa información si se modifica. Bueno, ponemos el 50. Bueno, podemos poner el 50. En realidad es como para poner un parámetro, digo, para garantizar la participación, que obviamente vamos a tener en cuenta los casos particulares. Esto que plantea Leandro, lo sabemos y siempre lo hemos hecho. Quizás el año pasado la situación fue distinta, ¿no? Si comparamos la situación del año pasado con este año, y este año sí tenemos como más posibilidad de ir ajustando algunas cuestiones. El año pasado fue muy incierto, el año pasado hubo que recibir, inclusive hasta marzo, porque esas fueron, digamos, las indicaciones de la superioridad, hasta el 30 de marzo, recibir trabajos de chicos porque habían que contemplar las situaciones, porque el tema de la conectividad, porque, bueno, la pandemia que nos atravesaba y que nos sigue atravesando. Obviamente que lo hemos considerado, pero y tampoco por eso yo lo aclaré cuando planteé esto de decir, ponemos este porcentaje, digo, pero no quiere decir que vamos a dejar a nadie afuera, ¿sí? Que vamos a contemplar las situaciones particulares, pero también eso nos parece que si uno lo explicita, digo, genera otras condiciones de trabajo, para los que sí pueden, para los que sí tienen las herramientas, los dispositivos, las condiciones. Entonces, en un proceso de formación profesional nos parece que está bueno, digo, dejar en claro estas cuestiones. Me parece bien, no tenía presente lo que Jorge había hablado con vos, Néstor, la verdad, perdón Jorge, pero no lo tenía presente, pero si les parece un 50, ponemos un 50. Pero digo, es como para que ellos vean que nosotros también estamos mirando eso, que no es lo mismo estar que no estar, y que lamentablemente para el que no puede estar, bueno, veremos otras estrategias, dejaremos el audio, el video en la clase, o grabaremos la clase, como muchos lo hacen, que también es una herramienta, me parece interesante, grabamos la clase, o las clases que creamos nosotros, que son importantes, las grabamos y las subimos al aula para que estén a disposición del que no pudo estar de manera sincrónica, que las tengan a disposición de manera sincrónica, digo, ¿no? Pero creo que en ese sentido lo decimos. Para que ellos valoren que no es lo mismo estar que no estar, y que lamentablemente el que no puede estar, bueno, lo acompañaremos de otro modo, pero porque entendemos su situación particular, pero el que puede, tiene que estar, porque es importante y porque es parte de su proceso de formación. En relación a eso, Marcela planteaba ahí una consulta en el chat y decía sí, se me fue, ¿a dónde está? Si hay alguna consideración a tener en cuenta en la evaluación de acuerdo al formato, las mismas de siempre.
Esto que ahí acabo de decir Andrea, sabemos que el formato seminario y taller tienen una lógica, pero por el formato, y tienen un modo de evaluar, o el RAM estableció un modo de evaluar, y la asignatura, porque tiene otra dinámica en el proceso de construcción del conocimiento, sí era un poco lo que se valoraba más de manera cuantitativa, pero yo creo que las consideraciones tienen que seguir siendo las mismas, y en este caso me parece que es un poco más común a los tres formatos el tema de pensar la evaluación de proceso y la evaluación para el aprendizaje. Creo que por ahí va la cuestión, ¿sí? Y lo que sí, dejar siempre los criterios claros. Los chicos tienen que conocer los criterios. ¿Qué les estamos evaluando? Porque si no, después se generan algunas situaciones de conflicto que, bueno, donde ya tenemos que intervenir nosotros, y no está bueno eso. Si el profe es el que tiene, digamos, el poder de la toma de decisiones, bueno, también aprendamos a negociar con ellos y aprendamos a explicitar cuáles son nuestras decisiones para que después no haya quejas, planteos ni situaciones que atender, ¿sí? En ese sentido. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Sí, Andrés. Yo seguía metiendo la cuchara, había levantado la mano. No, que apoyo la moción esta que decías al final, o sea, me parece que uno puede entender las situaciones particulares, pero no por eso bajar la vara. Me parece que hay chicos que están muy ávidos de tener esta cuestión de calidad y de cantidad con respecto a nosotros. Obviamente que ese chico se va a conectar y el que no pueda no, pero me parece que bajar la vara no es una forma de mejorar ni de dar más calidad. Que uno luego contemple a aquel que tiene esa particularidad y que de hecho se molestó en presentarla en tiempo y en forma, exponer su situación y decir, esta es mi realidad y yo voy a poder hasta acá, me parece bárbaro que se contemple, pero no me parece que haya que bajar la vara en función de eso, digamos, de siempre contemplar al que no puede. ¿Y qué pasa con el que puede y el que quiere y el que tiene ganas? Eso. Sí, en ese sentido también una cosa importante, que lo dije a lo largo de algún momento de mi explicación, es que tratemos todos de ir en el mismo sentido, ¿sí? Esto que nosotros ajustamos de las aulas, de la escritura, de la clase, por ahí vamos por la vía de lo privado y les vamos diciendo, profe, fíjate porque en la clase tal cosa, porque en otra clase tal, porque el video está mal, porque el archivo no se ve bien, porque la imagen es difusa, bueno, cuestiones que por ahí los coordinadores o yo les vamos diciendo de las aulas y que no se molesten ni que lo tomen mal, sino que son aportes que nosotros les vamos haciendo porque lo miramos desde afuera y queremos, digamos, que mejoren sus producciones, un poco este es el sentido. Y yo creo que en este punto es importante que ellos también puedan ver que todos los profes exigen de la misma manera y que todos tienen, digamos, un mismo discurso, porque si no pasa esto que un poco que plantea Andrea, ¿no? Entonces, con tal lo hago porque si no hay compromiso, bueno, le respondo porque es exigente, pero el otro no, si no me dice nada, no importa si voy, si estoy, si no estoy, si lo hago, si no lo hago. Entonces digo, en ese sentido, tratemos también de los acuerdos que construimos y que expresamos en las reuniones, de respetarlos, ¿sí? Y de ese modo seguir fortaleciéndonos como equipo, que creo que ese es un poco el sentido, ¿no? Que sigamos fortaleciendo. Hemos transitado en estos últimos años grandes procesos de aprendizaje como Instituto de Formación Docente, y creo que uno tiene que seguir creciendo, nos falta mucho por andar, pero uno tiene que no claudicar y seguir creciendo en ese sentido. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiere agregar, preguntar, hacemos un poco de ejercicio ahí con el profe Silvio. ¿Algo más? Yo de mi parte creo que eran esos los puntos que queríamos hablar. Si tenemos alguna otra cuestión respecto a la evaluación en próximas reuniones con la Dirección General, lo vamos a comunicar, por ahora no. Sí, ahora, una cosa más también, perdón que me olvidaba, bueno, nos vamos a estar convocando, creo que a partir de la semana que viene, a reuniones de práctica, ¿sí? de las diferentes prácticas,
Los profes de práctica, seguramente que ya los están convocando al trabajo de los talleres integradores, algunos han avanzado, algunos sé que todavía no han arrancado, estamos atrasados en eso porque ya deberíamos haber podido tener en escena un primer taller, deberían ser 2 en este cuatrimestre, no creo que lleguen a algunos, pero sí al menos uno, ¿sí? Y también recordar que el espacio del taller integrador es un espacio de varios, ¿sí? No es el espacio de la práctica. Entonces, pedirles la colaboración y el trabajo compartido como equipo, ¿sí? Y no por ahí dejar todo el peso del trabajo en el profe de práctica, porque en realidad es un espacio de integración y de colaboración entre varios profes y todos tienen el mismo nivel de compromiso en esta construcción, entonces les pedimos que por ahí acompañen a los profes de práctica, que respondan a lo que se hagan presentes en esos espacios de taller integrador, y son espacios que son muy ricos y hemos venido haciendo un trabajo sumamente interesante, importante en estos últimos años. Creo que también tenemos que seguir fortaleciendo el espacio de los talleres integradores, así que bueno, seguramente en estos días los profes los están convocando, porque nosotros ya hemos hablado con ellos y les hemos hecho los recordatorios, pero tiene que, antes de finalizar el cuatrimestre, que no nos queda mucho, nos está quedando un mes y días, tiene que haber ya una propuesta en escena de cada taller integrador, de cada práctica, ¿sí? De mi parte nada más, no sé si alguien quiere agregar algo más, preguntar algo, los coordinadores, Estela. De mi parte nada más, agradecerles la presencia y bueno, saben que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, en el horario que necesiten, nos pueden escribir, preguntar, pedir ayuda y ahí vamos a estar. André. No, me quedé con la necesidad de reforzar una cuestión, porque digo, puede haber muchos casos particulares en relación a los porcentajes de la presencialidad que presenten justamente la cuestión de la necesidad de trabajo y bueno, muchos casos, digo, siempre necesitamos, más allá de que los invitemos a la presencia y qué sé yo, se tienen que comprometer con su propio camino, su propia trayectoria de formación. Entonces, creo que un criterio básico es decir, mira, yo necesito ver tu proceso para poder evaluarlo. Si no lo veo, mal podrás aprobar ese proceso. Entonces, el estudiante se tiene que comprometer para que el profe pueda ver lo que va haciendo, lo que va comprendiendo, lo que va aprendiendo, lo que necesita, ¿no? Por eso creo que ese puede ser, digamos, un argumento a presentarle a la hora de decir, no, profe, porque yo corro 3 días antes del coloquio para presentarle todo junto y no, porque tu proceso no lo he podido ver. Entonces, cada instancia tendrá se le agotará su tiempo, ¿no? A lo largo del curso. Creo que estamos temprano en el año para plantearlo y que estén advertidos, ¿no? Y que sean protagonistas también de la evaluación que va a hacer el profe, ¿no? Liliana planteaba lo de la autoevaluación, me parece muy válido, incluso para que se socialice en el grupo, ¿no? Yo pude esto, yo no pude aquello, y bueno, a ver cómo podemos hacer productivo el proceso, ¿no? Me quedé con eso, lo quería comentar. Gracias a todos, profes. Gracias. No sé si extendan. Me quedaba con lo que con algunas cuestiones que siempre escuchando a los colegas te deja abiertas algunas puertas. Por ejemplo, lo que comentaba Andrea,
bueno, que tenía abierto el Meet y era algo más sincrónico, ¿no? Como yo creo que el problema fundamental es cómo sostenemos ese vínculo pedagógico con nuestros estudiantes y cómo dejamos abierto ese canal de diálogo para que en realidad podamos construir o sea, poder construir en compañía, ¿no? Con el estudiante, si no, no sabemos qué pasa del otro lado, o sea, tratamos en lo posible de hacerlo y también quedarme con lo que también decía Maricel en el sentido de que pensar la clase, cómo lo resolvería si tuviera en la presencialidad y en la virtualidad no es tan fácil por allí cuando nuestros conocimientos en cuanto a la informática, a la tecnología, no son tan vastos como los de algunos. Alguna cuestión muy sencilla se nos complica bastante, pero los canales están abiertos y la posibilidad de ir mejorando día a día la tenemos, ¿no? Siempre tratando de pensar en el otro, que son nuestros estudiantes y que es la oportunidad que tenemos de enseñar y de garantizar el derecho a la educación en este contexto, en este momento particular, en este tiempo que nos toca vivir, que creo que no estaba ni en el más remoto de nuestra imaginación vivir esta situación, solamente lo veíamos como algo en la historia, algunas pandemias históricas, no pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Bueno, nos tocó y bueno, y no nos podemos quedar con eso solamente paralizados, sino tenemos que ir para adelante. Algunos vamos más lento, otros van más rápido, pero la convicción está en el hecho de que sabemos de nuestra responsabilidad para formar futuros docentes. Eso nada más. Y bueno, y estar agradecido del equipo que ya lo dije al principio, de los coordinadores y de Andrea en particular, que siempre que estamos así con la soga al cuello, ellos nos socorren y nos permiten poder avanzar y poder dar respuestas a los estudiantes por allí que nos parecen que no vamos a salir de eso y resulta que es simplemente algo bastante fácil que se puede solucionar muy fácilmente. Y bueno, y sigamos apostando por esta educación que es lo que tenemos hoy y rogando y cuidándose mucho para que pase rápido y podamos vernos en la presencialidad, que creo que todos añoramos y anhelamos ese espacio en el aula, que esperemos que por lo menos mínimamente podamos volver. Eso nada más. Y gracias a Andrea por su trabajo impecable, como siempre, que nos permite estar cómodos y estar seguros de que vamos en buen camino. André. Si Bueno, queremos hacer estamos una en- foto, podemos pedir la cámara. Tengan sus No sé, cámaras. te pise, André. Se fueron algunos, pero bueno. Sí. Hemos sostenido la matrícula hasta el final. Bastante. Bueno, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, nos vemos, gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Chao, Adiós, profe, adiós. que estén bien todos. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chao, hasta luego. Buen fin de. Petinari, ahora prende la luz, la cámara. Después que sacamos la foto. Tienes que dejar de grabar, Andrés.